Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hoy a las 3 de la mañana recibí una notificación de YouTube en la que me avisaban que cancelaban un video que subía ayer que tenía más de 14,000 vistas, en el que hablo de una ideología. Ya se imaginarán ustedes cuál ideología, que ya no voy a mencionar porque puede ser que me censuren otra vez este video, pero es la ideología de aquellos que no están conformes con lo que son, y si los llamas por lo que son, se ofenden y te dicen que estás lleno de odio y te dicen que tú no tienes derecho a expresar lo que piensas. Del otro lado no hay ningún problema. Del otro lado se puede decir todo, se puede decir con descaro y no hay ningún problema. Recibí esta notificación, como les digo, permítanme leérselas de aquí, de mi celular. Hola, Conservando la Fe, nuestro equipo revisó tu contenido y lamentablemente consideramos que infringe la política sobre la incitación al odio o la violencia. Por lo tanto, quitamos el siguiente contenido de YouTube, y ahí mencionan el video que han quitado. Dice, sabemos que esta noticia puede ser decepcionante, pero para nosotros es importante que YouTube sea un lugar seguro para todos. Pues al parecer no para todos, solo para algunos. Yo nunca he incitado al odio contra nadie. Nunca he maltratado a ninguna persona por razón de, ya saben ustedes qué, por ningún tipo de tendencia o forma de ser. Jamás. En mi ministerio sacerdotal he tratado con todo tipo de gente. No soy una persona perfecta. No niego haber tenido algunos roces, pero no recuerdo ningún roce con este tipo de personas que me ha tocado atender como sacerdote y a las que he tratado siempre de mostrarles la mayor caridad posible. Sin embargo, me dicen que mi contenido infringe las políticas sobre la incitación al odio y la violencia. Ahora, me dieron la opción de apelar y apelé efectivamente, pero sucedió una cosa curiosa. Al minuto de yo haber mandado mi apelación, en donde explico que varias veces en el video que me cancelaron dije que no se trata de condenar a nadie, que no se trata de juzgar a nadie, que no se trata de atacar personas. Yo estoy hablando en el orden de las ideas y estoy hablando de un problema que hay en la Iglesia Católica, que hay gente dentro de la Iglesia Católica que dice cosas y que son cada vez más descarados, que van en oposición directa a la doctrina que la Iglesia Católica ha creído siempre. Entonces yo mandé mi apelación y puedo decirles, en un minuto, al minuto de haber mandado yo mi apelación, recibí el siguiente mensaje. Este lo recibí a las 3:25, como les digo, después de haber enviado yo a través de la plataforma mi apelación. Dice, hola, Conservando la Fe, revisamos tu apelación sobre el siguiente contenido. Tras revisar el contenido cuidadosamente, confirmamos que infringe nuestra política sobre la incitación al odio o a la violencia. No revisaron nada. En un minuto, ¿qué pueden revisar? Obviamente estas respuestas son como en automático. Así es que, queridos hermanos, ahora tendré que cuidar un poquito más lo que digo por estas razones, pero el mensaje tiene que decirse. Y la razón por la que estoy haciendo este programa y una serie de programas para hablar de una ideología, la ideología ya saben cuál, que se está infiltrando dentro de la iglesia, es porque están malformando niños y jóvenes, no digo que en todas partes, pero en parroquias, en grupos juveniles, en colegios católicos, están malformando niños y jóvenes en la iglesia con esta ideología. Y porque algunos que tienen mitras puestas están impulsando estos errores que son propios del mundo, del pensamiento del mundo, no tienen nada que ver con el evangelio. ¿Por qué hay gente así en la iglesia? Por eso el pensamiento de muchos sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral se va permeando, y es muy frecuente
que niños y jóvenes escuchen en un ambiente eclesial ideas o doctrinas que son no solamente ajenas al Evangelio, sino totalmente contrarias. El Evangelio no necesita de ninguna ideología. ¿Ustedes creen que el Evangelio de Jesucristo necesita el apoyo de las ideologías de moda para saber que todos tenemos una dignidad, que tenemos que respetarnos unos a otros? No, siempre hemos creído eso. Ahora se quiere hacer pensar que nosotros los que nos aferramos a la doctrina de siempre, no respetamos las personas, que tenemos odio, que queremos ser violentos, que estamos como sedientos de sangre de otras personas. De ninguna manera. Tenemos una larga historia de santos que han tratado con todo tipo de gente, que han evangelizado, que han logrado la conversión de muchos pecadores y no los han maltratado y no necesitaron ninguna ideología de las de ahora para entender que hay que respetar a todas las personas. Pero al pecado hay que llamarle pecado. Y cuando una persona necesita conversión, hay que decírselo, con tacto, con caridad, pero hay que decirle las cosas. Yo estoy empezando una serie de videos en los que voy a exponer para ustedes, y no soy el único que lo está haciendo, hay otros también que están hablando del tema porque esta situación es cada vez más evidente y los que están impulsando estas agendas son cada vez más descarados y alguien tiene que decir, oigan, esto está pasando en la iglesia. Porque vuelvo a repetir, de lo que se trata aquí es de impedir o prevenir, si no podemos impedir, prevenir a los católicos y a los padres de familia para que sus hijos no sean maleducados, mal formados en ambientes eclesiales y reciban y aprendan ideología de estos ambientes. Y yo sé directamente por testimonio de personas que yo conozco y también y de diferentes partes, y también por personas que se han acercado a mí por razón del canal. Yo sé que en muchos ambientes eclesiales, catequistas, sacerdotes, párrocos, religiosas en colegios católicos, sacerdotes en colegios católicos, están hablando a los niños, a los jóvenes públicamente, cosas que son contrarias a nuestra fe. Y lo hacen en una forma muy sutil, disfrazado de misericordia. Con el pretexto de la misericordia se quiere avanzar el pecado, pero de Dios no nos podemos burlar. Y no soy solo yo el que está diciendo esto. Tengo una lista de reproducción en el canal, que los invito a que vayan a buscarla. Hay una pestaña que dice listas de reproducción. Una de las listas de reproducción se llama La crisis de la iglesia. Vayan a ver esos videos. Allí hablo primero de cómo en la Sagrada Escritura está anunciado que la iglesia tiene que pasar por crisis. No solamente crisis que le vienen por los ataques de fuera, sino también crisis que le van a venir, que le han venido y le vendrán desde dentro, infiltrados en la iglesia, pastores vestidos de oveja, lobos rapaces vestidos de oveja, falsos maestros que enseñan doctrinas equivocadas y que llevan a muchos por el camino de la perdición. Eso está en la Biblia. Eso no es un invento mío. Pero también en esa serie de videos sobre la crisis de la iglesia les presento palabras de los sumos pontífices de los últimos 100 años. Cómo ellos han venido alzando la alarma, diciendo que algo malo está pasando dentro de la iglesia. Y eso algo malo es enemigos que traman la ruina de la iglesia desde dentro. Y que desde dentro de la iglesia difunden doctrinas que no son de Cristo. Y se han ido especializando en esto. Usan la exégesis bíblica. Usan varias banderas. La fraternidad, el ecumenismo. No digo que estos términos no se puedan usar en buen sentido, pero de que hay quienes han usado estos términos en un mal sentido, un sentido equivocado,
para infiltrar sus ideas. Ese es un hecho. Y no lo he dicho yo, lo han dicho los papas. Vayan a ver esos videos para que puedan darse cuenta de que los que decimos estas cosas no somos locos conspiracionistas. No estamos teniendo sueños ni visiones. Estamos repitiendo lo que sumos pontífices han dicho. Un problema que no se ha resuelto hasta ahorita, que está siendo cada vez más grave. Vean lo que está pasando en Alemania. Hay una amenaza de cisma en Alemania. ¿Y en qué radica la amenaza de cisma? En que no les gusta a muchos la doctrina católica de siempre, la moral sexual de siempre. No les agrada. Ahora dicen que la ciencia ha avanzado y que tenemos que fundar nuestra doctrina en la supuesta ciencia humana, que ya sabemos, cualquier católico bien formado sabe que no hay oposición entre razón y fe. Pero en este caso se quiere usar la razón para juzgar la fe. Y se pretende que la verdad de Dios se adapte a nuestros criterios humanos. Estas cosas están sucediendo. Y es muy importante que hablemos de eso. ¿Por qué? Porque, miren, Jesucristo dijo que llegaría un día en que, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se iba a enfriar. En la Biblia se habla de los tiempos de la apostasía, cuando muchos van a perder la fe. Y yo creo que estamos viviendo en esos tiempos. No sé si serán los últimos, no lo puedo asegurar, pero de que eso es un signo de nuestro tiempo, creo que lo es. Cualquiera que no quiera hacerse el ciego ante la realidad puede ver que estamos en tiempos de la apostasía. Si bien no hay una apostasía formal, que sí la hay en algunos, pero en muchos es una apostasía práctica. Simplemente dejan de vivir como Dios manda. Dejan de pensar según la verdad que se nos ha revelado. Se siguen diciendo católicos. Algunos no solamente se dicen católicos, algunos tienen cargos en la iglesia. Algunos son clérigos, algunos son obispos, algunos son cardenales. No renuncian formalmente a la iglesia, pero en su predicación, y algunos hasta en su modo de vida, han renunciado a lo que es la vida cristiana, lo que siempre se ha entendido por vida cristiana. Por eso es importante hablar, porque esa gente influye sobre otros en la iglesia. Y se supone que la iglesia católica debe de ser columna y fundamento de la verdad. No debería suceder que una persona vaya a misa y escuche en misa una predicación contraria a la doctrina católica. Eso no debería suceder. Eso es un insulto a Dios en primer lugar, porque es Dios el que nos ha transmitido la verdad. Él es la verdad. Es un insulto a Dios. Es una falta de respeto a los católicos. Yo recuerdo un obispo estadounidense al que le escuché una vez decir: la gente tiene derecho a escuchar la doctrina católica desde el púlpito, aunque no le guste, aunque no esté de acuerdo con esa doctrina, es su derecho a escuchar la verdad. ¿Por qué tiene que suceder que papás católicos que quieren formar a sus hijos en la fe los llevan a la misa y en la misa escuchan cualquier tontería que no tiene nada que ver con el evangelio? ¿Por qué tiene que suceder que papás mandan a sus hijos a un colegio católico de religiosas, de hermanos, de sacerdotes, y allí en el mismo colegio se les enseñan doctrinas de la nueva era, doctrinas protestantes, ideologías de moda en el mundo? Y luego ideologías específicamente de uno de los extremos de la política mundana. ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿No se han dado cuenta de que muchos que se formaron
en colegios católicos, en universidades católicas, salen de allí no queriendo volver a la iglesia, salen despreciando la iglesia. Y sobre todo salen con un pensamiento totalmente opuesto a lo que se expresa en un catecismo básico. Ya no digo, no estoy hablando aquí de líneas teológicas diferentes o opciones pastorales diferentes. Estoy hablando de doctrinas opuestas a la fe. Eso está pasando en la iglesia. Y tengo muchos testimonios de gente que sufre por eso. Entonces es importante que digamos estas cosas, no para dividir la iglesia. El punto es que la división ya está. No se trata de dividir la iglesia, ni de hacer más grande la división. Pero la división no la hace en la iglesia quien predica la doctrina de siempre. La división la causan aquellos que predican doctrinas extrañas a la fe católica. Ellos son los que hacen la división, los que nos vienen a decir que lo que antes era pecado ya no es pecado, o bueno, hemos aprendido que hay un montón de cosas y salidas para decir que pues no será lo perfecto, pero no está tan mal. Y lo que buscan es normalizar una conducta que es contraria a la fe. Una conducta que destruye vidas humanas, una conducta que ha llevado a una crisis vergonzosa a la iglesia en nuestro tiempo, porque en el tema de los abusos de clérigos, que tanto escándalo ha provocado a menores de edad, 80%, vean las estadísticas, 80% de esos abusos fueron cometidos contra varones. Y todavía sí, con esas estadísticas, hay quienes no quieren ver la realidad y entonces, ¿cuál es la causa de todo este problema? El clericalismo, el abuso de poder. ¿Así? ¿Qué tipo de abuso? ¿Qué tipo de abuso es? El que abusa de su autoridad le gusta mandar, le gusta que lo obedezcan, impone cargas, lo que quiera, sí. Pero este tipo de abuso no es abuso de poder. Este tiene su raíz. Es que ya ni siquiera podemos analizar a fondo las cosas y no podemos ver lo específico de ese tipo de abuso. Tiene su raíz en un desorden interno. Y se manifiesta en las personas a las cuales se les comete el abuso. O sea, ¿hacia dónde va? ¿Hacia qué público? ¿Cuáles son sus víctimas? Y todavía después de esta vergüenza, todavía después de esta crisis tan tremenda en la que muchos católicos han perdido la fe, en la que familias enteras han salido lastimadas, todavía sí hay quienes se empeñan en normalizar dentro de la iglesia un modo de vida que ha causado tanto dolor a las víctimas y a sus familias. Algunos no van a sanar nunca en esta vida del daño que se les hizo. Todos somos pecadores, hermanos, pero podemos convertirnos. Nada más que si queremos combatir el pecado, tenemos que combatir el error. Un pensamiento equivocado nos lleva a una conducta, a un modo de actuar equivocado. Si lo que es pecado ya no lo vemos como pecado, entonces, ya sea nosotros u otros más pequeños, que son los más vulnerables, van a empezar a actuar así. Y se escuchan en la iglesia que no hay problema, que todo está bien,
imagínense cuál será la consecuencia. Así es que en esta serie de programas que estoy empezando ahora, pues segundo intento, voy a estar hablando de algunas cosas que dijo el Papa Benedicto XVI en este libro póstumo. Él quiso que se publicara hasta después de su muerte. Y hace unos días se ha publicado este libro que se llama Che cos'è il cristianesimo. Un libro escrito hasta el momento, publicado solamente en italiano. Yo tengo una copia y hay unos pasajes que yo he traducido para compartir con ustedes en los que el Papa Benedicto habla de este tema, precisamente. Hay otro artículo que quiero comentar recientemente, eso lo haré tal vez en un video posterior. Uno de los cardenales más recientemente nombrados por el Papa Francisco, el cardenal McElroy, obispo de San Diego, publica un artículo en la revista America Magazine de la Compañía de Jesús, en donde precisamente se trata de avanzar esta ideología. Luego, recientemente tenemos la noticia de que a este sacerdote dominico, Timothy Ratcliffe, se le ha invitado para que sea él quien dirija un retiro a los obispos que se van a reunir en Roma en octubre para el sínodo de obispos. Recuerden que es otro de los pasos que sigue en este sínodo sobre la sinodalidad, donde ya varios obispos y cardenales han estado alzando la voz diciendo que algo está pasando en el sínodo, que algunos están tratando de usar el sínodo, esta estructura de la iglesia, este movimiento que está viendo, para impulsar algunas ideologías que son del mundo, que no tienen que ver con el evangelio. Podrán tener términos parecidos o usar incluso los mismos términos que se usan en el evangelio, pero tiene un sentido distinto. Hay que tener cuidado. Este sacerdote dominico ha dicho unas cosas refiriéndose a este tema que son contrarias a la doctrina católica de siempre. Y a él se le invita para que dirija el retiro a los obispos que van a ir al sínodo. Hay un montón de cosas que siguen pasando. Ya no es una novedad que escuchar que tal obispo, tal cardenal dijo tal cosa que deja a los católicos perplejos. ¿Cómo puede ser posible que haya dicho eso? Piensan los católicos. Vamos a estar hablando también más adelante de cómo este sacerdote, James Martin, se ha dedicado también y se sigue dedicando abiertamente a promover, a normalizar una cierta conducta, modo de vida, no solamente modo de pensar, sino modo de vida en la iglesia. Él y luego hay otros, como este otro, Stuart Wilson, también. Es que cada vez están más empoderados. Saben que no hay problema, saben que puede decir lo que quieren y no hay problema. Y en cambio, el miedo de ser censurado, pues los tenemos los que estamos en contra, pero debemos de perder ese miedo porque Jesucristo no nos dio un ejemplo de cobardía. Jesucristo nos dio el ejemplo de dar la vida por la verdad. Él es la verdad. Él le dijo a Pilato, para eso nací, para eso vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Así es que tenemos que intentarle. Si nos censuran un video, pues subimos otro. Si tenemos que hablar en clave, hablamos en clave. Los otros pueden hablar descaradamente, sin problema. Nosotros tenemos que hablar en clave. Pero es importante
defender la verdad, porque en la verdad está la vida. En la verdad está nuestra felicidad. Fuera de la verdad no encontramos felicidad. Quiero, antes de continuar, pedirles ahora, pues más que nunca, ahora que me ha tocado, pues ya me novatearon. En esta plataforma ya me novatearon. Tal vez es porque me faltó experiencia, todavía soy un poco ingenuo. Ya me novatearon, me cancelaron un video, pero ahora con mayor razón necesito de su apoyo. Quiero pedirles, por favor, si les gusta el contenido de este canal, si quieren darme la mano para seguir adelante, es muy importante que hagan estos pasitos que vienen abajo. Es muy importante suscribirse. Por favor, no solamente veas el video, suscríbete si te gusta, si estás de acuerdo, suscríbete. Échame la mano. Yo preparo estas cosas que digo, yo dedico horas a preparar cada programa y lo hago para la gloria de Dios. Y yo le pido a la Virgen María que sea ella la que tenga total dominio sobre este canal, sobre lo que aquí se dice, sobre quienes lo pueden ver, sobre los seguidores. Este canal está consagrado a la Santísima Virgen María. Y si ustedes están de acuerdo con este pequeño esfuerzo, por favor ayúdenme. Denle un clic al botón que dice suscríbete. Denle ahorita, por favor, ese clic si no lo han hecho. Después de suscribirse, denle un clic, por favor, al icono que tiene la campanita para que reciban notificaciones de Conservando la Fe, de nuevos videos de Conservando la Fe. Denle un like al video, por favor. No les cuesta nada. Un clic al botoncito que tiene el dedo gordo hacia arriba. Así ustedes le dicen a YouTube, ahora con más ganas, díganle que a ustedes les sigue importando el contenido de este canal. Y también es muy importante que compartan para que este mensaje llegue a más personas. Les agradezco mucho que me den este apoyo. También abajo estoy poniendo las plataformas en las que ustedes pueden encontrar los audios de Conservando la Fe, por si les conviene más simplemente escuchar el audio sin tener que ver el video. Ahí están las plataformas. Y les pongo abajo ahora las redes sociales en que me pueden seguir. También es muy importante, si ahora que estamos enfrentando la censura, es muy importante tener varios medios de comunicación con ustedes. Entonces por ahí está mi cuenta en Twitter para que puedan seguirme también por ese medio. Pueden también darse de alta por WhatsApp enviando un mensaje diciendo alta al número que está apareciendo aquí en pantalla. Muy importante también que se unan al canal de Conservando la Fe en Telegram. Ahí está en pantalla cómo lo pueden encontrar, porque en esa plataforma veo algunas ventajas para tener un poquito más de interacción con ustedes. Y es importante estar conectados de otra manera por si llega a haber otra censura aquí en esta plataforma, tener yo la forma de estar en contacto con ustedes. Gracias de verdad por apoyarme con esto. Gracias por la confianza que tiene un servidor. Que Dios les pague a todos el apoyo que me dan. Muy bien, pues tenemos aquí en la pantalla una traducción de algunos párrafos del libro Que cos'è il cristianesimo. Es una traducción que yo he hecho. No tengo manera de remitirlos a un link para que los que entienden el idioma italiano lo puedan leer por ustedes mismos. La única forma que hay hasta el momento es que obtengan el libro que se ha publicado en versión italiana. La traducción es personal, no soy un traductor oficial. Tuve la oportunidad de estudiar en Roma, así es que creo que tengo el conocimiento de la lengua italiana suficiente para presentarle a ustedes esta traducción. Creo que puede ser confiable, pero bueno, siempre hay un riesgo al traducir. Por eso me gusta remitir a ustedes a los artículos en el idioma original. En este caso solo puedo decirles, está el libro a la venta de
el Papa Benedicto XVI, que se publicó a petición de él hasta después de su muerte. Entonces, los énfasis que van a ver en este texto son añadidos, no están en el texto del libro, sino que yo los añadí. Voy a empezar a leer y voy a hacer de pronto algunos comentarios. Hablando de la crisis que vino por los escándalos provocados por los abusos de parte de algunos clérigos a menores, abusos de tipo sexual, comentando ese tema, hay un subtítulo por ahí en el libro que dice las primeras reacciones eclesiales. Voy a leer. El proceso de disolución de la concepción cristiana de la moral, preparado desde hace largo tiempo, conoció en los años 60, como he tratado de mostrar, una radicalidad como nunca había habido hasta entonces. Esta disolución de la autoridad doctrinal de la Iglesia en materia moral debía necesariamente repercutir también en los diversos espacios de la vida de la Iglesia. O sea, el Papa como preámbulo pone un colapso de la teología moral católica. O sea, un problema ahí. Ya la moral no se enseñó como se había enseñado siempre. Entonces, como consecuencia de un colapso en la teología moral, o sea, de un modo de pensar equivocado sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, sobre la conducta que es pecado y la que no es pecado, viene un modo de actuar equivocado. Por eso es importante formar la inteligencia, porque si tenemos una idea equivocada, vamos a vivir de modo equivocado. Continúo leyendo. En el ámbito del encuentro de los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo con el Papa Francisco, está al centro sobre todo la cuestión de la vida sacerdotal y además la de los seminarios. Entonces, hubo una reunión de los presidentes de las conferencias episcopales, prácticamente obispos representantes de todos los países, con el Papa, y se habló de la vida sacerdotal y de la vida de los seminarios. Ahora aquí viene algo interesante. Respecto al problema de la preparación al ministerio sacerdotal en los seminarios, se constata en efecto un amplio colapso de la forma vigente en esta preparación. Un colapso en la formación de los sacerdotes. Vean ustedes, esto es alarmante. Si hay un colapso en los seminarios, que tienen como propósito formar a los futuros sacerdotes, imagínense ustedes las repercusiones que hay. Ahora, este es un problema general en la iglesia. Aquí no está diciendo, esto no se está refiriendo a Alemania, no se está refiriendo a Estados Unidos, está hablando de esa reunión que hubo de los representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo con el Papa. Y ahí se constata un colapso en la forma vigente de preparación para el sacerdocio. Ahora, piensen ustedes, a los católicos que les toca tener como párroco, como vicario parroquial, como coordinador de grupo, movimiento, uno de estos sacerdotes que salieron mal batidos porque recibieron una mala formación en el seminario. Imagínense la influencia que están teniendo ahorita, en colegios católicos, en casas de formación religiosa, en institutos de formación de agentes de pastoral, en la catequesis, etcétera. Imagínense, en los mismos seminarios. Algunos de estos más batidos después fueron formadores. Imagínense ustedes. No se dice aquí cuánto tiempo llevó el colapso, pero nada colapsa de un día para otro. Este es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho en la iglesia. Y del que, desde Pío XII, vean los programas de los que les hablé de la crisis de la iglesia. El Papa Pío XII, años antes del Concilio Vaticano II, hablando de los errores que circulaban, de las doctrinas equivocadas que circulaban dentro de la iglesia, decía que ya están en los seminarios, en casas de formación y en aquellos que se dedican a formar la juventud. Eso está en la encíclica Humani Generis del Papa Pío XII, no es invento mío. Imagínense ustedes el desastre que eso que señala el Papa Benedicto sigue causando ahora dentro de la iglesia y la confusión que puede haber. Por eso tanto católico mal formado. Porque recuerden,
No se es infiel nada más a la doctrina de Cristo, no se es infiel un sacerdote o alguien que tiene la misión de enseñar, no se es infiel solamente enseñando falsas doctrinas, también se es infiel no hablando de las doctrinas que debemos hablar. Entonces muchos, tal vez más, son infieles porque se quedan callados, porque no le llaman pecado al pecado, porque doctrinas católicas que no están de moda no las quieren enseñar. Y de todos modos están siendo infieles, aunque no digan herejías. Simplemente no hablan del tema. De un tema o de temas que tenemos que hablar porque la gente está siendo bombardeada por redes sociales, medios de comunicación, políticos, etcétera. Están siendo bombardeados de ideologías. Y la Iglesia Católica, que es columna y fundamento de verdad, tiene que hablar la verdad. Cuando más oscuridad hoy hay, más obligación tenemos de hablar la verdad. Continúo leyendo. En diversos seminarios se formaron clubs. Ahí está la palabra. Clubs. Lean el texto. Que operaban más o menos abiertamente. Estos que no están de acuerdo con lo que son y que si les dices lo que son, se enojan. Y te dicen que tú estás lleno de odio. Y te dicen que no lo respetas. Y te dicen que estás poniendo en riesgo su vida. Que estás provocando violencia contra ellos. Clubs de estas personas en los seminarios. Que operaban más o menos abiertamente y que claramente transformaron el clima en los seminarios. En un seminario de Alemania meridional, los candidatos al sacerdocio y los candidatos al oficio laical de coordinador pastoral vivían juntos. Durante los alimentos comunes, los seminaristas estaban junto con los coordinadores pastorales, casados, en parte acompañados de mujer e hijos y en algún caso de su prometida. O sea, viviendo juntos, laicos y seminaristas. Algunos de esos laicos casados, pero compartían los alimentos en el comedor con los seminaristas y llevaban ahí la esposa, los hijos y la novia también. Imagínense qué tipo de seminario es ese, qué experimento de formación sacerdotal. El clima en el seminario no podía ayudar a la formación sacerdotal. La Santa Sede sabía de estos problemas sin estar informada a detalle. Y aquí lo subrayo porque me llama la atención eso que la Santa Sede sabía sin estar informada a detalle, pero híjole, la pregunta es, ¿y qué hicieron? Si ya sabían, ¿qué hicieron? ¿O qué habían tratado de hacer? Eso es en Alemania. Pero como ves, por sus frutos los conocerán. Miren qué frutos han salido de los seminarios. Esos frutos ahorita tienen mitras puestas. Y vean lo que están proponiendo. No tienen vocaciones sacerdotales, se le está yendo la gente, pero tienen mucho dinero. La iglesia alemana tiene mucho dinero. No tiene gente, pero tiene dinero. Y ellos piensan que para sobrevivir necesitan amoldar la religión de Cristo al gusto del mundo. Han perdido totalmente la noción de lo que es la verdad y lo que es el error. Claro, si estos eran los experimentos que hacían los seminarios en Alemania, imagínense ustedes qué tipo de sacerdotes formaron. Que a lo mejor ni siquiera es su culpa que estén tan confundidos, sino culpa de otros que los confundieron. Como primer paso fue dispuesta una visita apostólica en los seminarios de Estados Unidos. Aquí ya vamos a hablar específicamente de Estados Unidos. Dice, dado que después del Vaticano II habían sido cambiados, también los criterios para la elección y nombramiento de los obispos, también la relación de los obispos con sus seminarios era muy diversa. Como criterio para el nombramiento de nuevos obispos valía ahora sobre todo su conciliaridad, o sea, que estuvieran de acuerdo con el Concilio Vaticano II. Como que ese era el criterio fundamental. No importa si no están de acuerdo con los concilios anteriores, pero con que estén de acuerdo con el Concilio Vaticano II, que se convirtió en el concilio, con mayúscula, como si no hubiera concilios anteriores. Pudiendo naturalmente entenderse con este término las cosas más diversas. Claro. Acuérdense, el espíritu del concilio, el mismo Papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, en 1985 habló
20 años después de la clausura del concilio, habló de que había un espíritu falso del concilio, que se usaba como pretexto para cambiar y cambiar cosas en la iglesia. Es que esto va de acuerdo con el espíritu del concilio. El problema es que nunca se definió qué es el espíritu del concilio. Entonces, en el espíritu del concilio se abarcan todo tipo de afirmaciones, incluso algunas opuestas, de opciones pastorales, de líneas teológicas. Es un antiespíritu. Pero bueno, aquí dice el Papa, lo que importaba era que el obispo fuera conciliar, o sea, entusiasta del Concilio Vaticano II. ¿Qué significa eso? Puede ser cualquier cosa. En muchas partes de la iglesia, el sentir conciliar vino de hecho entendido como una actitud crítica o negativa ante la tradición vigente hasta aquel momento. Aquí está hablando de toda la iglesia. En muchas partes de la iglesia, ser conciliar, estar de acuerdo con el Vaticano II se entendía como estar en contra de la tradición previa. Yo lo he escuchado un montón de veces. Muchas ocasiones he escuchado hablar mal de la iglesia preconciliar, que le llaman preconciliar, como si el único concilio fuera el Vaticano II. Se habla de manera negativa de la iglesia católica preconciliar. Una iglesia de gente cerrada, una iglesia donde nadie entendía nada, donde el laico era pisoteado, en el que los laicos no eran promovidos, etc. Siempre en sentido negativo. No nada más de cómo estaba la iglesia, sino también se habla en sentido negativo de la doctrina que se enseñaba antes. Porque ahora se dice, hay que cambiar posturas. Pues sí, nada más que en esas posturas que hay que cambiar muchas veces se incluye la doctrina. No se dice así de claro. ¿Por qué? Porque se cuidan muy bien, estos que quieren cambiar la doctrina se cuidan muy bien. Dicen, no, con la doctrina no nos vamos a meter. Estamos tratando de cosas pastorales. Con el pretexto de la pastoral se quiere cambiar la doctrina. ¿Cómo? Ignorándola en la práctica, encontrando razones para no negar la doctrina, pero simplemente ignorarla. Es decir, bueno, en este caso concreto no vale. Sí, la Biblia dice que tal cosa es pecado, pero bueno, en esta situación específica tal vez no sea pecado. Incluso hasta tal vez esté bien. Continúo. Se entendía como una actitud negativa ante la tradición vigente hasta aquel momento, que ahora debía ser sustituida por una nueva relación radicalmente abierta con el mundo. Sí, fíjense bien. Abiertos al pensamiento del mundo, cerrados al pensamiento de siempre de la iglesia. Esto, ¿cuál es el resultado? Un desastre. Es un cambio en la religión. Es una distorsión de la religión de Cristo y de la iglesia de Cristo. No quiere decir que la iglesia católica no sea la iglesia de Cristo, claro que lo es. Pero esa es una sacudida interna que estamos pasando. Ha habido muchas otras, no hay que asustarse, no hay que dejar la iglesia, no hay que tampoco dejar de respetar la jerarquía católica, no de ninguna manera. Si yo estoy diciendo estas cosas, no estoy de ningún modo llamando a la rebeldía, a la rebelión contra la autoridad de la iglesia, que hay muchos obispos muy buenos, hay cardenales buenos, hay párrocos buenos, y hay unos también que con recta intención están confundidos. A lo mejor están siendo parte del problema, pero no es porque estén planeando en su mente la ruina de la iglesia, simplemente están repitiendo lo que se les enseñó. Así es que hay que tener cuidado también, no juzguemos las personas, pero las cosas que se dicen, los hechos, sí hay que juzgarlos para no caer en los mismos errores. Hubo un obispo que anteriormente había sido rector de seminarios, ¿se entiende? Había permitido mostrar a los seminaristas algunas películas pornográficas, presumiblemente con la intención de hacerlos capaces de resistir contra un comportamiento contrario a la fe. Miren qué tipo de experimentos. Está diciendo Benedicto XVI, como para muestras basta un botón. Ahí les va. Un obispo que cuando era rector
dijo, a ver, pónganles pornografía para que aprendan a resistir. No, no sé cómo se puede aprender a resistir cayendo en el pecado, pero esa era la intención. Probablemente era un obispo confundido o un rector confundido, con buena intención pero muy confundido, con muy mala formación. Ahí está esa apertura irracional al mundo y el olvido de la tradición más básica en cuanto a el sexto mandamiento se refiere. Hubo algunos obispos, y no solo en Estados Unidos, que rechazaron la tradición católica en su conjunto, intentando desarrollar en sus diócesis una especie de nueva, moderna catolicidad. Vean, pongan atención a lo que está diciendo el Papa ya fallecido, Benedicto XVI. Parte del problema es una oposición a la tradición y lo seguimos viendo. Apertura y apertura y apertura al mundo, pero tradición, no. Y dentro de la iglesia, ¿a quién se está viendo como los bichos raros, como los negritos en el arroz? A los tradicionalistas, que se les llama así. A los que quieren la liturgia de siempre, la liturgia tradicional. Uy, no, eso es lo más peligroso. Hay que vetar esa misa, hay que vetar esa liturgia. Mientras que todo lo demás se puede hacer en público, abiertamente, descaradamente. Se pueden decir cosas, de modo que la gente pierda la fe y no pasa nada. Se puede celebrar la liturgia de las maneras más extrañas que llevan a la gente a perder la conciencia de que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, que pierden el espíritu de adoración. No pasa nada. Es que a eso hay que ser abiertos, hay que ser rígidos. Es como la censura que me acaban de hacer. Eso está pasando en la iglesia también. Se está censurando la tradición. ¿Por qué? Porque miren, para poder darnos cuenta de todas las cosas que están pasando mal en la iglesia, la tradición, o sea, lo que la iglesia ha creído siempre y como la iglesia ha vivido siempre, es lo que nos permite ver la enfermedad que tenemos ahora. Pero los que quieren que sigamos enfermos, por eso quieren quitarnos los lentes que nos pueden ayudar a ver bien. Son los lentes de la tradición. Hay dos fuentes de la revelación. Dos fuentes de la revelación. O sea, la verdad revelada, esto es doctrina católica, no es invento mío. No es una corriente teológica lo que estoy hablando, es doctrina católica. Los católicos creemos que la verdad revelada nos viene por dos fuentes. Una es la palabra de Dios escrita, que es la escritura, y otra es la tradición. La palabra de Dios no escrita. La iglesia siempre se ha sostenido en las dos. Siempre ha apelado a las dos, a escritura y tradición, porque la verdad revelada está en las dos. ¿Quiénes han recurrido nada más a la escritura? Los protestantes primero, Lutero. ¿Por qué? Porque la escritura tiene un inconveniente, diría yo, que puede ser mal interpretada. La Biblia no se interpreta a sí misma, necesita una interpretación. Y esa interpretación está en la tradición. Por eso, para cualquier tema católico, no basta preguntarnos qué dice la Biblia. Eso es protestante. Para cualquier disputa teológica, cualquier tema que queramos tratar en la Iglesia Católica, tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia y qué dice la tradición. O sea, qué dicen los textos bíblicos y cómo a lo largo de 2000 años la Iglesia ha entendido esos textos bíblicos. ¿Qué se ha comentado sobre esos textos? ¿En qué sentido se han entendido? Esa es la tradición. Sin la tradición nos quedamos con la pura Biblia y con la pura Biblia nos podemos perder. La falla no está en la Biblia, la falla está en nosotros, que interpretamos mal. Por eso se requiere la tradición. Lutero descartó la tradición. Para hacer una nueva religión tienes que quitar la tradición. Porque la Biblia la puedes manipular. Agarras tal texto y tal otro y tal otro.
Los juntas y armas tu propuesta teológica. Pero si tomas en cuenta la tradición, no puedes manipular la Biblia. ¿Y la tradición dónde se encuentra? San Pío X lo dice en su catecismo. En los decretos de los concilios, en las enseñanzas del magisterio, de los doctores de la iglesia y en los textos y ceremonias de la Sagrada Liturgia. Cuando San Pío X escribió esto, se refería a la única liturgia que había, que era la liturgia tradicional. Oye, pero la liturgia nueva también nos trae la tradición. Sí, yo no digo que no. Yo no estoy en contra de la validez del Novus Ordo, no estoy en contra de eso. Pero, vamos, cualquier persona que sea imparcial en el tema, ¿cuál liturgia nos presenta un mayor testimonio de la tradición de la iglesia? ¿La liturgia milenaria o la liturgia que prepararon unos expertos teólogos en los años 60? ¿Cuál liturgia es mejor testimonio de la tradición? ¿La liturgia tradicional o la que tiene 60 años? Oye, es que en la liturgia Novus Ordo se usaron textos de la antigüedad, sí. Los que al grupo de expertos que le tocó preparar los ritos nuevos quisieron escoger. En cambio, tú agarras el misal tradicional y ni siquiera sabes, ni siquiera puedes saber muchas oraciones de quién las incluyó. De algunas lo sabemos, no de todo. ¿Por qué? Porque este es un desarrollo orgánico. Los libros litúrgicos tradicionales le tomaron a la iglesia siglos elaborarlos, cuidadosamente. Y no solamente fueron elaborados a través de siglos, fueron probados a través de siglos. Y las reediciones que fue habiendo, es la confirmación de muchos papas que dijeron, aquí está expresada en estos libros la fe de la iglesia. Los libros litúrgicos de ahora tienen 60 años. Vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que es inválido, no. Solo estoy señalando este punto porque aquí dice que hay, el Papa dice que incluso fuera de Estados Unidos hubo obispos que rechazaron la tradición católica en su conjunto. Y yo sí he visto esa actitud de rechazo al antiguo, lo he visto mucho en la iglesia, en diferentes contextos y lugares. Y pregúntenles a los católicos, a muchos de los que siguen mi canal, siempre me ponen notas ahí en los comentarios a los videos y lamentablemente muchos expresan su dolor de cómo en sus parroquias, su párroco, el sacerdote tal, el obispo tal, desprecia la tradición. Este es un problema, porque nos quedamos, si somos muy abiertos al mundo y despreciamos la tradición es nuestra identidad. Pero si despreciamos lo que somos, entramos a un diálogo con el mundo en el que ya no tenemos identidad, que vamos a hacer lo que el mundo nos diga que somos. Continúo. Tal vez vale la pena señalar el hecho de que en no pocos seminarios los estudiantes sorprendidos leyendo mis libros eran considerados no idóneos para el sacerdocio. Mis libros eran escondidos como literatura dañina y eran, por decirlo así, leídos solo a escondidas. De esto se dio cuenta Benedicto. Sus libros estaban prohibidos. Ahora, si prohibieron los libros del Papa Benedicto, que se considera, por los progresistas, considerado muy conservador. Pero piensen ustedes, ¿qué pasará con los libros más tradicionales de teología? En muchos seminarios también se han escondido, se han tirado, se han quemado. Libros tradicionales. En muchos seminarios no se enseña a los seminaristas a leer los doctores de la iglesia, los textos de los concilios. No, se estudia teología con el libro bestseller de moda en las librerías católicas. El autor más famoso de moda. Y ahí, así muchos enseñan teología.
Pero no se lee a Santo Tomás, no se lee a San Buenaventura, a San Anselmo, más bien se les tiene tirria. No, ¿por qué tenemos que leer esos autores del pasado? Porque no se valora la tradición. No se leen los textos de los concilios, como el de Trento, el Vaticano I, porque la iglesia es conciliar. No por un concilio, no por el último, por todos los concilios anteriores. La visita que siguió no aportó nuevas informaciones porque evidentemente diversas fuerzas se habían aliado a fin de ocultar la situación real. Atención, se hizo una visita para ver cómo andaban los seminarios, pero hubo fuerzas que se aliaron para ocultar la información. Ahora, esas fuerzas, no lo dice el Papa, pero nada más piensen, ¿fueron seminaristas ocultando la realidad? No. Para ocultar la información se requiere que cooperen sacerdotes, formadores de seminarios y obispos. Para que al Vaticano no llegue la información que debe llegar, los que tienen el poder de ocultar la información en mayor parte son los obispos. Hubo quienes se aliaron. Quiere decir que ya estos lobbies estaban con mucho poder. Fue dispuesta una segunda visita que aportó bastante más información, pero en el conjunto no tuvo consecuencias. La segunda vez sí llegó información, pero no se hizo nada. No tuvo consecuencias. En efecto, la iglesia viene en gran parte vista solo como una especie de aparato político. De hecho, de ella se habla solo utilizando categorías políticas, y esto vale también para algunos obispos que formulan su idea sobre la iglesia de manera en larga medida, casi exclusivamente en términos políticos. La crisis causada por muchos casos de abuso, obra de sacerdotes, nos empuja a considerar la iglesia incluso como algo mal logrado, que debemos decididamente tomar en mano nosotros mismos y formar en modo nuevo. Pero una iglesia hecha por nosotros no puede representar alguna esperanza. Nada más quiero llamar la atención a esto de que muchos, y aquí se refiere a obispos, hablan de la iglesia en términos políticos. Sí, la misma terminología que se usa en la izquierda política, porque es en la izquierda, no en la derecha, es la que se usa en algunos sectores de la iglesia también. Los mismos términos. Entonces, ahora tenemos todos que ser ecologistas, todos pro inmigración, todos buscar la fraternidad universal, todos, ya saben, póngase, ya saben qué, el suero experimental y cosas así. Qué lástima que muchos católicos cuando van a una misa a oír la predicación escuchen un mensaje muy semejante al que les da su presidente municipal, su diputado, su senador, su presidente de la República. Que usen la misma terminología, que se vea la iglesia en términos políticos. Y que con base en esos términos políticos, en esa terminología, en esas ideas políticas que son de la izquierda política, se quiera fundar o se quiere impulsar un cambio en la iglesia católica. Esa es la destrucción de la iglesia. No va a suceder porque sabemos que Jesucristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, pero sí la pueden dañar. Pues muy bien, hermanos, gracias por la atención que me han puesto, gracias por el apoyo que me dan. Espero que este programa haya sido de su interés y, como les digo, es el primero de una serie de videos en la que voy a estar hablando de cómo se impulsa esa ideología, ya saben cuál, en la Iglesia Católica. Y vuelvo a decir, aquí no se trata de condenar a nadie, no se trata de fomentar el odio contra nadie. Lo que estoy haciendo es hablar de una situación que ya está sucediendo. Yo no estoy creando la división, ni otros que hablan de este tema están creando la división. Pero la división ya está. Y en parte es normal que haya división.
En la misma Biblia se nos habla de la iglesia como una red en la que hay peces buenos y peces malos, como un campo en el que hay trigo y cizaña. La división está. Ahora, no podemos solucionar el problema si nada más un bando, y es precisamente el bando que está en contra de la doctrina siempre, habla y habla y habla. Y los que conocemos cuál es la doctrina que la iglesia siempre ha creído, si no la decimos, no estamos colaborando. Esa es una falsa paz. Hay unos que dicen, no, hay que ser prudentes, no hay que hablar de estas cosas. Sí, pero esa es una falsa paz. Eso no es la que han hecho los santos. Cuando ha estado de por medio la fe, la integridad de la fe, los santos han salido en público para defender la fe. La doctrina revelada por Cristo a los apóstoles y transmitida a nosotros por la sucesión apostólica. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Y vuelvo a decir, lo que está de por medio es la salvación eterna de personas. Porque estas ideas que se van permeando desde arriba, lamentablemente, hacia abajo, van cambiando poco a poco la mentalidad de muchos católicos, de gente que empieza a ir a la misa, oye una vez, otra vez, termina no creyendo lo que la iglesia enseña. Y termina viviendo en un modo que pone en riesgo su salvación eterna. Por eso es importante hablar de estas cosas. Entonces, no es falta de caridad. Más bien, es un acto de caridad enseñar la verdad y hablar la verdad. Y no estamos condenando a nadie. Todos somos pecadores, todos somos necesitados de conversión. Y la crisis que estamos viviendo es consecuencia de los pecados de todos. Yo no estoy hablando aquí como un santo. Yo soy un hombre pecador. Y mis pecados también han dañado a la iglesia como los pecados de todo mundo dañan la iglesia. Entonces, tenemos que comenzar por nosotros mismos, por un trabajo de conversión sincera, por un cambio de vida, un seguimiento cada vez más radical de Cristo, y luego con caridad, con amor, con paciencia también, hablar la verdad y traer a los demás a la verdad. Pero cuando hay que defender la verdad y la iglesia, es importante vencer nuestro miedo, nuestra vergüenza y no disfrazarnos de prudentes para no tener problemas y callarnos las cosas. Entonces, no he agotado todo lo que tengo que decir sobre esto. Espero que tengan paciencia también para escuchar los próximos videos en los que seguiré hablando de este tema. Les agradezco nuevamente a todos por la confianza que tienen en este servidor. Les pido que me tengan en cuenta en sus oraciones. Yo siempre rezo por ustedes. Los animo a que conserven su fe. Hasta la próxima.